Año 1942. La noche había caído. No había luna. No había viento. No había nada. El cielo era una masa oscura e inmóvil, y la tierra apenas visible parecía contener la respiración. En otros momentos de la guerra, el frente era un lugar ensordecedor, motores rugiendo, artillería tronando a lo lejos, disparos aislados rompiendo el aire. Pero aquella noche era distinta. Aquella noche, el silencio reinaba con una autoridad casi antinatural. No se oían pasos, no se oían voces, no se oían órdenes susurradas ni el chasquido del metal contra el metal. Solo el leve murmullo del viento rozando el barro seco y los cuerpos tensos de los soldados que aguardaban, inmóviles, en sus posiciones. Era un silencio tan profundo que resultaba incómodo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento antes de un desastre inevitable. Y entonces ocurrió. Un sonido breve, casi insignificante, quebró la quietud. Un tintinear metálico, suave, torpe, fuera de lugar. No fue una explosión, no fue un disparo, no fue el estallido de una granada ni el rugido de un motor. Fue algo pequeño, ridículo incluso. Un sonido que, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibido. Pero en aquella noche sin ruido, ese tintinear resonó en la oscuridad. Durante una fracción de segundo, nadie reaccionó. El tiempo pareció detenerse. Luego la tensión estalló. Ese sonido mínimo había activado algo mucho más grande. Sin saberlo, una unidad enemiga que avanzaba con extremo cuidado acababa de delatar su presencia. Creían moverse como sombras, invisibles, amparados por la oscuridad y el silencio. No sabían que una trampa improvisada, creada con materiales insignificantes, estaba a punto de arruinar por completo su operación. Así comenzaba una cadena de acontecimientos en la que la creatividad, la necesidad y la simpleza tendrían más peso que cualquier arma sofisticada. Porque en la guerra, aunque la tecnología marque diferencias, no siempre gana quien tiene el equipo más avanzado. A veces, gana quien sabe escuchar y quien sabe improvisar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el silencio era tan valioso como las armas mismas. En un conflicto donde la artillería, los bombardeos y los motores dominaban el paisaje sonoro, aprender a moverse sin hacer ruido se convirtió en una habilidad vital. Muchas de las operaciones más peligrosas se llevaban a cabo de noche, cuando la visibilidad era mínima y el oído se transformaba en el sentido más importante. Las patrullas nocturnas eran parte esencial del conflicto. Pequeños grupos de soldados avanzaban lentamente entre las líneas enemigas para reconocer posiciones, capturar prisioneros o preparar el terreno para ataques mayores. Cada paso debía ser medido. Cada movimiento era calculado. Un error mínimo podía significar la muerte no solo del soldado, sino de toda la unidad. El silencio, en ese contexto, era un arma de doble filo. Servía para ocultarse, pero también para detectar al enemigo. Por eso los ejércitos entrenaban a sus hombres para eliminar cualquier sonido innecesario. Cantimploras aseguradas, piezas metálicas envueltas en tela, correas ajustadas para que no golpearan contra el equipo. Incluso la respiración debía controlarse. Las señales verbales quedaban prohibidas. En su lugar, se utilizaban gestos, toques breves, miradas. Un puño cerrado significaba detenerse. 2 dedos era avanzar. Un movimiento de cabeza, cambiar de dirección. Todo se comunicaba sin utilizar palabras. El miedo al ruido era constante. Un solo sonido fuera de lugar podía provocar una reacción en cadena. Un crujido alertaba a un centinela. El centinela lanzaba una bengala. La bengala iluminaba el terreno. Y en segundos, la artillería comenzaba a caer sobre la posición descubierta. En la guerra nocturna, el sonido era sinónimo de muerte.
Por eso los soldados vivían con los nervios al límite. El cansancio acumulado, el frío, el hambre y el estrés hacían que los sentidos estuvieran siempre tensos. El oído especialmente se agudizaba hasta extremos casi inhumanos. Un roce, un paso mal dado, el tintinear de un objeto metálico. Todo podía ser la diferencia entre vivir y no ver el amanecer. A diferencia de la imagen que muchas veces se tiene de la guerra, la realidad del frente era mucho más precaria. En muchas posiciones no había radares, ni sensores, ni dispositivos de alerta temprana. Las trincheras eran improvisadas, mal iluminadas, expuestas al clima y al desgaste constante. Los soldados dependían de lo que tenían a mano, y lo que tenían casi siempre era poco. Las latas de comida vacías se acumulaban en los campamentos. Los cables sobrantes se reutilizaban una y otra vez. Alambres, cuerdas, cascos dañados, botellas rotas. Todo podía tener un segundo uso. Nada se desperdiciaba. En ese contexto nació una tradición silenciosa, transmitida de soldado a soldado, lejos de los manuales militares, el arte del ingenio. No eran soluciones diseñadas en oficinas ni probadas en laboratorios. Eran ideas surgidas del mismo miedo, del cansancio y de la necesidad de sobrevivir una noche más. Trucos simples que se adaptaban al terreno, al clima y a la situación concreta de cada frente. Así nació esta alarma improvisada, un sistema rudimentario, casi infantil en apariencia. Latas vacías atadas con alambres, colgadas entre arbustos o estacas, colocadas en rutas probables de avance enemigo. No hacía falta tecnología. Bastaba con que algo las tocara para que el metal chocara entre sí y produjera ese sonido inconfundible. No era elegante, no era sofisticado, pero era eficaz. Nadie pensaba que aquel conjunto de chatarra tendría un papel decisivo en la guerra. Era solo una precaución más, una defensa mínima en un entorno hostil. Sin embargo, en la guerra, a veces lo más simple resulta ser lo más letal. Y esa noche, en medio del silencio absoluto, aquella alarma artesanal estaba a punto de cumplir su función. La alarma no tenía nada de sofisticado. No brillaba, no emitía luces, ni tampoco necesitaba energía. No figuraba en ningún manual militar, ni había sido diseñada por ingenieros. Era en esencia un conjunto de latas vacías colgadas con alambre, distribuidas de manera irregular entre la vegetación, a baja altura del suelo, donde los pies avanzan sin mirar. A primera vista, parecía un arreglo torpe o casi infantil. Latas oxidadas, algunas abolladas, colgando de hilos tensados entre estacas improvisadas, ramas o restos de estructuras destruidas. No seguían un patrón perfecto, porque precisamente eso las hacía más difíciles de detectar. No estaban alineadas ni colocadas a la misma altura. Algunas casi tocaban el suelo. Otras quedaban suspendidas a la altura de la pantorrilla o la rodilla. Esa irregularidad era clave. La trampa estaba pensada para el movimiento humano, para el paso cauteloso, para el avance lento, para el soldado que cree estar caminando con precisión. Bastaba rozar uno de los alambres para que el sistema entero reaccionara. No hacía falta fuerza, no hacía falta velocidad, solo un error mínimo. El funcionamiento era tan simple como implacable. El movimiento generaba una vibración. Esa vibración recorría el alambre. Las latas chocaban entre sí o contra algún objeto cercano, y el sonido los delataba en la oscuridad. En pleno día, aquel tintinear podría haber pasado desapercibido, pero de noche, en un frente sumido en el silencio absoluto, el sonido viajaba mucho más lejos de lo esperado. El aire frío lo transportaba con claridad. La quietud lo amplificaba. El oído humano, entrenado para detectar amenazas,
lo convertía en una señal imposible de ignorar. La genialidad de la trampa residía en sus ventajas invisibles. No necesitaba electricidad. No podía ser apagada desde la distancia. No dependía de mecanismos que pudieran fallar. La lluvia no la inutilizaba. El barro no la bloqueaba. Incluso si una lata se desprendía, las demás seguían funcionando. Era un sistema vivo, tosco y resistente, nacido del entorno mismo. Y sobre todo era subestimado. Los soldados enemigos, entrenados para detectar minas, trampas explosivas y sistemas más complejos, rara vez sospechaban de algo tan burdo. La idea de que una defensa tan primitiva pudiera representar un peligro real simplemente no encajaba con su lógica militar. Confiaban en su preparación, en su disciplina, en su capacidad para moverse sin ser vistos. Aquella confianza sería su mayor error. La unidad enemiga avanzaba en silencio absoluto. Eran hombres entrenados específicamente para ese tipo de misión. No eran reclutas inexpertos ni tropas improvisadas. Sabían cómo moverse de noche, cómo distribuir el peso del cuerpo, cómo evitar el crujido de una rama o el roce de una bota contra la piedra. Cada uno conocía su lugar en la formación. Nadie hablaba. Nadie miraba atrás. Avanzaban en fila, con varios metros de separación entre hombre y hombre. Si uno caía, el resto debía seguir. Si uno cometía un error, no debía arrastrar al grupo entero. Era una danza lenta, medida, algo casi ritual. Su confianza era total. Habían avanzado durante horas sin ser detectados. No habían visto bengalas, no habían oído disparos, no había señales de alerta. Todo indicaba que el enemigo dormía, o al menos estaba desprevenido. La oscuridad era su aliada. El silencio, su escudo, cada paso era calculado, cada respiración controlada. El sudor recorría sus espaldas tensas, pero nadie se detenía a secarlo. El cuerpo dolía, pero la mente permanecía enfocada. La misión exigía precisión. El momento previo al contacto era siempre el más peligroso, cuando el objetivo estaba cerca, cuando el margen de error se reducía a centímetros. Las respiraciones se volvían más lentas, los músculos más rígidos, los sentidos más agudos. La tensión es palpable. El silencio pesa demasiado. Es el tipo de calma que precede al desastre. Pero los soldados no lo saben. Uno de ellos avanza un paso más, apenas unos centímetros. Su bota roza algo invisible. No es una mina, no es una trampa explosiva. Es solo un alambre tenso. El movimiento es mínimo, involuntario. Y entonces, el sonido comienza. El primer sonido es breve, metálico, inconfundible. Un tintineo seco, agudo, que corta la noche como una hoja afilada. No dura más de un segundo, pero es más que suficiente. En ese instante, el tiempo parece congelarse. Nadie se mueve, nadie respira. El silencio vuelve, pero ya no es el mismo. Es un silencio cargado de terror. Luego, todo estalla. Alguien grita. Una voz rompe la quietud. Casi al mismo tiempo, una bengala se eleva hacia el cielo, iluminando el terreno con una luz blanca y brutal. Las sombras desaparecen. Las figuras quedan expuestas. La noche deja de ser una aliada. El sonido metálico de las latas ha cumplido su función. La alarma ha delatado la posición exacta de la unidad atacante. El factor sorpresa se ha evaporado en un instante. Donde antes había oscuridad y sigilo, ahora hay confusión y urgencia. Los disparos comienzan. Primero aislados, luego en ráfagas. El fuego cruzado ilumina el frente. Las órdenes se mezclan con gritos. Nadie sabe exactamente de dónde viene el enemigo ni cuántos son. La coordinación se rompe, la formación se desarma. Los soldados enemigos intentan reaccionar, pero ya es muy tarde. El plan original se vuelve inútil. La improvisación reemplaza a la estrategia.
Algunos buscan cobertura, otros intentan avanzar, otros retroceden sin saber hacia dónde. El caos se apodera del campo, todo por un sonido nacido de unas simples latas colgadas con alambre. En la oscuridad, aquella trampa artesanal ha demostrado su valor. No ha matado a nadie por sí sola, pero ha hecho algo quizás más importante. Ha cambiado el curso de la noche. Ha convertido a los cazadores en presas. Ha demostrado que, en la guerra, incluso lo más rudimentario puede decidir el destino de una operación entera. El sonido metálico aún flotaba en el aire cuando la defensa despertó por completo. No hubo tiempo para dudas ni para confirmaciones. El protocolo era claro. Si algo sonaba en la noche, era porque el enemigo estaba ahí. En cuestión de segundos, los cuerpos que dormían o descansaban en tensión se pusieron en movimiento. Soldados se incorporaron de golpe, algunos todavía medio aturdidos, otros ya con el arma en las manos. Las miradas se cruzaron sin necesidad de palabras. Cada uno sabía qué hacer. Los fusiles cargados, los cerrojos accionados con un chasquido seco y las posiciones defensivas cobraron vida. A lo lejos alguien gritó una orden. Otro respondió. El frente, que segundos antes parecía dormido, ahora era una maquinaria en marcha. El tiempo ganado por la alarma casera de latas fue decisivo. Mientras la unidad enemiga trataba de entender qué había pasado, la defensa ya estaba reaccionando. La oscuridad dejó de ser aliada del atacante y se convirtió en su peor enemiga. Las posiciones defensivas se consolidaron rápidamente. Las ametralladoras apuntaron hacia los sectores comprometidos. Los tiradores ocuparon sus puestos. La artillería, alertada, comenzó a ajustar coordenadas. Todo ocurrió con una rapidez que solo es posible cuando el entrenamiento y la experiencia se combinan con una alerta temprana efectiva. Ese margen de segundos, tal vez de un par de minutos, fue suficiente para cambiar el curso del enfrentamiento por completo. La unidad atacante, sorprendida y desorganizada, perdió su principal ventaja, el sigilo. Sin él, su avance carecía de sentido. Algunos intentaron replegarse, otros buscaron cobertura improvisada. Pero el daño ya estaba hecho. La ofensiva silenciosa había fracasado. En lugar de sorprender, fueron ellos los sorprendidos. En lugar de controlar la situación, quedaron atrapados en ella. Y todo por una alarma que no figuraba en ningún manual. El éxito de aquella trampa no fue casual. Fue el resultado de una combinación de factores que, juntos, crearon una ventaja inesperada. El primero fue psicológico. En combate, el ruido es sinónimo de peligro. El ser humano está programado para reaccionar ante sonidos inesperados, especialmente en la oscuridad. Un tintinear metálico, por insignificante que parezca, activa una respuesta inmediata. Alerta, tensión y miedo. Ese instante de duda es suficiente para romper la concentración y cometer errores. El segundo factor fue el entorno. La noche amplifica los sonidos. La ausencia de ruido convierte cualquier señal en algo desproporcionado. Lo que de día pasaría inadvertido, de noche se transforma en una alarma ensordecedora. Además, la visibilidad reducida impide localizar con precisión el origen del sonido, aumentando la confusión. El tercer elemento fue la expectativa tecnológica equivocada. La unidad atacante esperaba sensores, minas o trampas complejas. Estaban preparados para enfrentarse a tecnología avanzada, no a un sistema primitivo hecho con simple chatarra. Esa expectativa los llevó a subestimar el terreno y a bajar la guardia frente a lo más sencillo. Comparado con sistemas más sofisticados, el sistema de latas tenía ventajas claras. No podía ser desactivado a distancia. No dependía de energía.
No fallaba por interferencias. No necesitaba mantenimiento complejo. Funcionaba siempre, de día o de noche, bajo lluvia o barro. Por supuesto, tenía limitaciones. No distinguía entre amigo o enemigo. No indicaba cantidad ni dirección exacta. Pero su función no era informar con precisión, sino alertar. Y en ese rol cumplió de manera perfecta. La lección es clara. La guerra no siempre se gana con lo más caro ni con lo más moderno. A veces, se gana con lo más adecuado al contexto, con lo que funciona cuando todo lo demás falla. El uso de trampas simples no fue un hecho aislado. A lo largo de la historia, los ejércitos han recurrido una y otra vez a soluciones rudimentarias para compensar desventajas tecnológicas o numéricas. Durante la Segunda Guerra Mundial, era común encontrar campanas colgadas en alambres, botellas de vidrio que chocaban entre sí, latas aplastadas o incluso piezas de metal recicladas como alarmas sonoras. Se utilizaban en bosques, selvas, ruinas urbanas y trincheras. Su función era siempre la misma: avisar antes de que fuera demasiado tarde. Este principio no desapareció con el paso del tiempo. En Vietnam, por ejemplo, se emplearon sistemas similares, adaptados a la jungla. Trampas sonoras hechas con bambú, casquillos, piedras o latas advertían del avance enemigo y sembraban miedo psicológico constante. El enemigo nunca sabía si el sonido era real o una distracción. En conflictos posteriores, incluso con tecnología avanzada, el concepto se mantuvo, porque la esencia no es el material, sino la idea. Convertir el entorno en un aliado, usar lo disponible y pensar de forma creativa. La historia demuestra que el ingenio humano es una constante que atraviesa épocas y ejércitos. Cambian las armas, cambian las tácticas, pero la necesidad de adaptarse permanece intacta. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de dimensiones colosales. Tanques, aviones, barcos, bombas capaces de arrasar ciudades enteras. Una guerra definida por la industria, la tecnología y el poderío militar. Y, sin embargo, en medio de ese escenario descomunal, un par de latas vacías pudo marcar la diferencia. No fue una superarma ni una estrategia compleja. Fue el resultado de la observación, del ingenio y de la necesidad. De entender que a veces, sobrevivir depende de prestar atención a los detalles más simples. La alarma de latas no ganó la guerra, pero salvó muchas vidas. Cambió el resultado de una noche. Frustró una ofensiva. Demostró que la inteligencia humana puede imponerse incluso cuando los recursos son escasos. En última instancia, esa es una de las grandes lecciones de la historia militar. No siempre vence quien tiene más medios, sino quien sabe adaptarse mejor. Y en aquella noche oscura, en medio del silencio del frente, no fue un arma sofisticada la que habló primero. Fue el sonido humilde y metálico de varias latas chocando entre sí. ¿Conocías la historia de esta alarma casera? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.